va a solucionar las mismas problemáticas. Pero yo me les torcí en el camino, porque de pequeño, o más decir, están decepcionadas de la política. En la costa se escucha un rumor, noticias y debates con fervor. De política vamos a hablar. Hey amigos, bienvenidos al Podcast Político. El episodio número 69 del Podcast Político, la conversación política más grande del departamento del Magdalena. Hoy desde aquí, desde unas sillas momposinas en el restaurante de comida tradicional, criolla, costeña de Santa Marta, uno de los espectaculares de Tomasa, en el Prado de Santa Marta. Agradecerle a la señora Fanny Castro, una de nuestras suscriptoras y seguidoras, y a su compañero Aldemar, que es el hombre que está detrás también de todos los sazones que aquí encuentras en Tomasa. Casualmente el mejor chivo en salsa de coco que le vamos a poner a probar a nuestro invitado de hoy, que no sé si por allá comen chivo, pero ahora vamos a preguntar. Pero bueno, bienvenido a este episodio político. Vamos a hablar hoy con un invitado. Fue candidato al consejo, diputado, secretario de planeación. Muchos le dicen que tiene un Cristo detrás de su campaña. En fin, bienvenido Juan Bocanegra al Podcast Político. Muchísimas gracias por esta linda invitación. Estoy aquí feliz de estar en esta tierra samaria y bueno, por supuesto, vamos a disfrutarla. ¿Cómo le va la temperatura aquí con Cúcuta? ¿Diferente, más frío, más caliente? No, incluso aquí tengo un poquito agripado por el cambio de clima, pero no por Cúcuta. Cúcuta tiene un calor sabroso igual que Santa Marta. Es por el tema de estar, digamos, viajando de Bogotá, Valle del Cauca, Cundinamarca, Boyacá. Digamos, una campaña que se hace muy corta y de un día a otro hay que estar en diferentes departamentos. Pero bueno, aquí vamos y gozándonos todo el territorio. Bueno, ahí hay un amigo que quiero presentarles. Él se llama Aldemar. Es el hombre que está detrás de todos los sazones. Y me dijo, vamos a poner a probar al invitado de hoy un chivo, que quiero que Aldemar, bienvenido al Podcast Político, mi hermano, gracias. Gracias por... Te presento a Juan Bocanegra. Juan Bocanegra, ¿cómo va todo? Mucho gusto, bienvenido al restaurante Tomasa y de parte de nuestro restaurante para que usted, una persona que viene del norte de Santander y aquí que nos visite en nuestra costa caribe, pruebe el mejor chivo de Santa Marta, ganador de un concurso, ¿ah? Ah, qué bueno. Ganador la claridad. Adelante. El mejor chivo. ¿Y este trae qué es lo que trae? ¿Coco? Leche de coco. Leche de coco. Con leche de coco. Buenísimo. Y la magia y el amor con que lo hacen aquí nuestras cocineras, nuestras matronas. Bueno, espectacular, así, eso Bueno, sí es bien arranque, recibido. Hagámosle Buen otro provecho. Háganle. Gracias, Aldemar. Muchas gracias, buen provecho. Hágalo usted primero, invitado. A ver. Bueno, mientras probamos este chivo y el candidato lo degusta, quiero preguntarle, a todas estas, uno siempre se pregunta, ¿quién es el candidato? ¿Qué tal? Espectacular. Delicioso. Bueno, ¿quién es Juan Carlos Bocanegra, conocido como Juan Bocanegra? Bueno, Juan Carlos Bocanegra es un cucuteño, pero digamos hijo de regiones. Mi padre proviene, o la familia, o el apellido Bocanegra, no sé qué tanto acá en el Magdalena sea tan conocido, pero proviene del Tolima. Ellos bajan por el Espinal, él nace en Girardot. Ellos de familia campesina, recolectaban algodón y a los 10 años lo adoptaron, no tenía una familia muy estable, lo adoptan y se lo llevaron para Cúcuta y ahí él echó raíces. Él conoce a mi madre a los 16 años de edad, se enamoran, se novian, pero la familia de mi mamá le prohibió la junta a él y a ella, decían que ese morenito de negrito no tenía nada que darle en la vida, imagínense. Pero pues como todo, no hay nada más rico y en cuestiones del amor, el fruto prohibido. Entonces se escaparon de la casa, apenas cumplieron los 18 años de edad y se casaron y producto de ese hecho de rebeldía pues nace este muchacho. Nosotros ahí en un principio y con la familia teníamos ese sueño de formar empresa. Ellos luego a través de los años en un barrio tradicional de Cúcuta, en el barrio La Merced, logran montar un taller de rectificación de motores, de venta de autorrepuestos y ahí empezamos a ejercer la economía privada. Y luego de tantos años de estar trabajando, o ellos de estar trabajando, pues me iban encaminando en esa ruta de tomar las banderas del negocio, me envían a estudiar administración de empresas, pero yo me les torcí en el camino, porque de pequeño yo fui lobato, fui scout de Colombia y a uno le enseña que uno viene a este mundo
a dejarlo en mejores condiciones que lo encontró. A servirse. Exactamente, entonces le dije a ellos que me iba a meter en el mundo de la política, porque si no la política sí se metía con uno. Nosotros indignados del todo el tema del desempleo, la informalidad, la violencia, decíamos, bueno, y aquí todos estos gobernantes que han estado toda la vida no han hecho nada, ¿por qué nosotros jóvenes que nos estamos preparando, por qué no nos metemos y hacemos incidencia y hacemos un trabajo colectivo? Y ahí fue cuando decidí parar los estudios de una manera irresponsable. Le dije a los viejos que iba a congelar el semestre y me iba a lanzar al Consejo de Cúcuta, imagínense eso. Uy, y estudiabas en Bogotá, que no es lo mismo. Exactamente, estaba estudiando en la Universidad de los Andes en Bogotá, Administración de Empresas. Entonces, todo este proceso de lanzarte al consejo, arriesgado y todo, terminó en enseñanza y terminó presentándote en la vida a una figura muy importante, a un Cristo en tu vida. Quiero que nos contemos un poquito de eso, porque muchos te señalan como el de Cristo en el Senado, en la lista a Senado, pero para que la gente entienda de dónde viene esa cercanía, de dónde viene esa relación. Claro, es que mire, el 90 y pico % de las personas que no están acomodadas, o más decir, no, están decepcionadas de la política, y yo igual en ese momento que no conocía cómo era la dinámica, hicimos el ejercicio al consejo, decidimos sacar 2.000 votos, fue nuestra proyección, sacamos 2.500. ¡Wow! El problema es que en mi ignorancia política ese partido tenía toda la administración de la alcaldía en ese momento. Okay. Y la que ganó, o el que ganó, sacó 2.900 y pico, o sea, alrededor de 300 votos quedamos por fuera. Ahí fue cuando varios grupos, sectores políticos de la región me decían, venga Juan Carlos, le damos una secretaría, venga, le damos acá con esa votación. Este tema, unas OPS, etcétera. Bueno, pura negociación político tradicional. Pero conocí a Juan Fernando y el hermano Andrés Cristo y me comentaron, y pues más bien me comentaron, no, me jalaron las orejas y me dijeron, venga Chino Pelotas, ¿usted qué hace haciendo politiquería sin haberse graduado? Hágale honor al sacrificio de sus padres, que ellos se están partiendo la espalda ya con los motores y con la grasa. Termine sus estudios, prepárese, y luego de que usted tenga algo en la cabeza y que quiera realmente hacer algo muy bien en política pública para la gente, ahí sí miramos qué hacemos. Entonces no me prometieron nada, simplemente me ¿Lo mandaron a estudiar? Exacto, un consejo de papá. Y yo tuve ese pálpito y yo dije, bueno, con estos cristos aquí como que es la cosa. Me pareció excelente, nos regresamos, soy administrador de empresas, especialista en gestión regional del desarrollo, tengo una maestría en gerencia y práctica del desarrollo, trabajé con ellos como asesor legislativo en el Congreso de la República durante 6 años, fui representante de juventudes del gobierno de Juan Manuel Santos. Wow. Y en el 2018, ahí sí le dije, los llamé y bueno, ya me preparé, ya estudié, ya trabajé, ahora déjeme sacarme la espinita, yo me vuelvo al territorio y me vuelvo a lanzar y desde abajo podemos empezar otra vez desde el Consejo. Pero como la coyuntura se estaba dando y la campaña política y habíamos hecho un ejercicio de estar en contacto con la comunidad a través de años, pudimos dar el salto de la asamblea y fuimos elegidos en ese momento el diputado más joven. El diputado más joven en el 2019 en la Asamblea Departamental del Norte de Santander. Y alcanzamos a ser presidentes de la asamblea también. Sí, eso te quería preguntar. Todo este tema en una palabra, porque la gente que viene del mundo empresarial a veces le tiene mucho miedo a la política. ¿Qué fue eso que te llevó, a pesar que nos lo comentaste rápidamente, pero qué fue eso que te llevó a dar el salto de elegirte, de trabajar por tu tierra? Porque fácilmente te hubieses quedado acompañando a Juan Fernando, nuevamente retomar un negocio privado, pero decides sacarte la espinita, pero ¿por qué esa espinita querías sacártela? ¿Por qué querías ser electo? Claro, es que es un tema en el cual, primero uno debe pensar que los cargos públicos son prestados, eso no es para llegar y atornillarse. Entonces uno tiene ahí como una proyección de hacer ciertas cosas en ciertos cargos de elección popular para poder realmente tener una incidencia y motivar y darle esperanza a las personas que en la política y en la democracia sí se debe creer. Yo creo que parte de tener una buena ciudad, un buen departamento, un buen país, es motivar a los demás con el ejemplo que podemos participar, que podemos ser buenos vecinos, que por medio de la política pública que a todos nos conviene, pues podemos desarrollar algo interesante. Y eso es lo que, pues desde un principio yo dije, oiga, si como sociedad creemos que esto no sirve para nada, créanme que vamos en cuanto a cultura incluso a ser malos ciudadanos. Entonces yo dije, tenemos que elegirnos democráticamente, tenemos que dar el ejemplo, tenemos que poner política pública sobre la mesa, que las personas digan, oiga, sí puede haber realmente un cambio, sí puede haber acciones públicas y políticas que generen bienestar para las personas. Entonces ahí me metí de cabeza y ese es mi sueño. Yo quiero, obviamente, después de tantos años
de haber estado como asesor en el Congreso de la República. Yo dije, algún día aquí volveré en calidad de senador. Y ahora vamos para allá. ¿Hace cuánto no te comes un raspadito? Uy, no, hace bastante, pero venga, esto también está muy bueno. No, Aldemar nos trae 2 raspados también de la casa. Bueno, trae uno para usted. Me dejó por fuera, me chaqueteó Aldemar. O ya viene el mío ya. Ya viene el mío. Ya Claro viene que el mío. Pruebe ese raspadito, gracias Aldemar. No, Esto es tradición. Acá tenemos el raspado de Tomasa. Es un espectáculo. ¿sí viene a hacer este raspado también? Sí, aquí. Aldemar. En No, está Tomasa, muy bueno. en Tomasa también lo encuentras. Óigale. Aquí ya hasta arrocito de leche ahora que terminemos el podcast para que te lleves uno. No sé si también lo has comido. Uno de los mejorcitos arroz de leche que hay aquí en la ciudad. No, mi hermano, un cliente más. Uno que viene a Santa Marta, pues va digamos, Ya sabe dónde- Rodadero, ya al sabe- centro. ya, Pero venga, esto está Tomasa. buenísimo. No conocía el restaurante, lo felicito. Está muy, muy rico. Bueno, diputado electo, presidente de la Asamblea Departamental, renuncias a la Asamblea para aspirar a algo más, pero terminas acá. ¿Cómo fue ese paso de la decisión de renunciar a la Asamblea a hoy, ser el 6 de la lista del Partido Verde? Había, digamos, una meta que yo tenía en mi paso de la Asamblea del Departamento, y es que cuando trabajamos en el Congreso como asesor legislativo, nosotros fortalecimos, o yo fui parte del grupo que fortaleció la ley de regiones, y era todo lo que tenía que ver unas normas asociativas de departamentos que se pueden conformar para generar mayores recursos, mayor descentralización. La autonomía territorial. La autonomía territorial. En ese momento se llamaban regiones administrativas de planificación. Y eso lo tenía Como la RAP el centro de Caribe. Exactamente. Ustedes acá lo tienen, lo tenía la RAP Central, pero los santanderes no la tenían. Y eso era un tema que pues nosotros adolecíamos y que requeríamos. Entonces, durante mi paso por el departamento hice 2 cosas muy importantes. Primero, hacer realidad la región administrativa de planificación de los santanderes, la RAP El Gran Santander se llamó. Y por otro lado, instauré la cátedra de emprendimiento para todos los colegios públicos Wow. del norte de Santander, porque soy un fiel convencido que pues parte de la educación y de preparar a nuestros jóvenes en este mundo competitivo tan complejo que hay. Entonces, habiendo eso y habiendo sido presidente de la Asamblea, en ese paso, en el trayecto político, yo decía, bueno, no me puedo quedar quieto. Viene ahorita un tema coyuntural, vendrán las elecciones presidenciales, tenemos que darnos a conocer más. Yo veía que en la ciudad se había generado una desesperanza en cuanto al actual alcalde que estaba en ese momento, que fue elegido pues, por un voto rebelde popular, pero no terminó haciendo nada. Entonces dijimos, oigan, apostémosle a la alcaldía, démonos a conocer un poquito más de mi región. Acuérdense que yo estuve bastante tiempo allá en Bogotá preparándome y estudiando. Entonces nos lanzamos de manera también independiente, hicimos una recolección de firmas, sacamos un periódico que nunca se había hecho en Cúcuta, donde colocamos todas nuestras propuestas y nos pateamos la ciudad de cacho a rabo. Cuando yo me retiré de la Asamblea del Departamento, me conocí al 4% de Cúcuta. Wow. En un momento llegué a subir al 58% de la ciudad a punta de sudor, a punta de esfuerzo, y decirle a la gente, oiga, la buena política se puede hacer, porque en las provincias, lamentablemente a veces se piensa que la maquinaria, que esto es un tema de dinero y recursos, de dávidas, que es lo único que puede hacer que alguien llegue al poder. Entonces, vuelvo y repito, en mi interés y en esa convicción interna de que podemos demostrar que en esta sociedad hay hechos que generen la diferencia y den esperanza, pues seguimos trabajando. Y así lo hicimos, nos retiramos de la Asamblea para hacer ese ejercicio a la ciudad de Cúcuta, que era una ciudad en ese momento que estaba todavía un poco, pero ha mejorado, pero está totalmente sumida en el caos de habitantes de calle, del tema del éxodo de los venezolanos. Se había creado una xenofobia horrible, los carteles, las ollas de microtráfico por toda la ciudad estaban imperando, y por los asesinatos y los homicidios. Entonces sentí que, digamos, parte de nuestro discurso y parte de generar una buena campaña podría mejorar a que también todos los candidatos, indiferentemente, porque aquí uno no es el dueño ni uno es el salvador, pero sí es generar un ambiente propicio para que nosotros podamos motivar a que las propuestas y las personas que lleguen pues hagan un mejor ejercicio en sus funcionarios públicos. Y bueno, habían como 20 candidatos, llegamos a subir hasta terceros, Wow. pero los 2 que iban de primeros, uno se había lanzado 6 veces y el otro tenía toda la maquinaria de la ciudad. Entonces, en un hecho responsable, pues decidimos unirnos a una de las 2 campañas que estaban iguales y pudimos inclinar la balanza. Y O sea, el ganamos actual en ese alcalde momento. de Cúcuta fue respaldado por tu... Sí, señor. Jorge Acevedo fue respaldado. Lo está haciendo bien. Lo está haciendo bien en nosotros, y yo, y gracias a la confianza que él me da, fui director de planeación de la ciudad de Cúcuta,
Y con él lideramos y lideré desde esa secretaría la construcción del plan de desarrollo más participativo de Cúcuta en toda su historia. Y ahí fue que instauramos todas las rutas de lo que iba a ser su programa de gobierno, la pavimentación de calles, el arreglo de los parques que estaban abandonados, el alumbrado público. La ciudad en gran parte estaba a oscuras y eso permitía que pues, el microtráfico, los hechos delictivos se dieran. Y entre otras cosas, pues son temas que se dejaron ahí muy bien marcados y el alcalde con todo su equipo de gobierno lo está sabiendo ejecutar. Sí, sin duda es uno de los alcaldes que mejor se desempeña, se ve en redes, se ve cómo recuperó una zona que era un cartucho, El triángulo, sí. Ya está recuperando los canales, las avenidas. Es sin duda, y que iba a preguntar casualmente cómo veías la gestión del alcalde, pero al ser parte, haber inclinado la balanza, pues claramente hiciste parte y pusiste un granito de arena en esa alcaldía, ¿no? Claro, y eso fue con todo el amor del mundo, o sea, fue una de mis mejores experiencias haber estado en la Secretaría de Planeación, haber terminado de recorrer, de conocer a profundidad todos los barrios, todas las localidades, obviamente todas las personas que ahí día a día los líderes comunales se levantan tratando de hacer su mejor esfuerzo para la ciudad, pero también ahí fue cuando reafirmé, y por eso fui que tomé esta decisión de dar un salto, es que es imposible, es totalmente imposible sacar un municipio como Cúcuta o de los tantos que tiene nuestra amada Colombia, nuestros departamentos, es imposible darle desarrollo y realmente obras necesarias de inversión si no cambiamos el modelo por el cual se ha manejado Colombia durante toda su historia. ¿Y a qué me refiero? Usted no sabe lo triste que era recibir a un presidente de junta que nadie le paga, ¿sí? Son elegidos simplemente para arreglar un bombillo en su cuadra, para arreglar un andén, para llevar alumbrado, para llevar alguna batería sanitaria a un colegio público que le hace falta. Y lo triste de ver a estos señores que llegan con el mismo radicado de hace 5 años pidiendo la misma vaina, que un mejoramiento de vivienda también, que un alcantarillado, que la legalización de su barrio. Y en la alcaldía los recursos son insuficientes y no les paran bolas. Y esos personajes se devuelven al barrio y al vecino les dicen, ve, este toche no sirvió para nada, no hizo un carajo, y terminan siendo los enemigos del barrio. Y pobrecito si el hijo le cumple años el fin de semana, entonces le hace un sancocho y dice, mira, se robó lo del cemento para el sancocho. Entonces me di cuenta que por más buena voluntad que haya, un buen equipo de gobierno, un buen alcalde, un buen gobernador, pues la realidad es que están destinados hoy en día a dos cosas. Una, ir al gobierno nacional a arrodillarse con una totuma y a pedir recursos para las obras de infraestructura que necesita la región. O la otra, endeudar la ciudad, que al fin y al cabo ese endeudamiento termina siendo muy costoso porque vía predial nosotros o los impuestos que generamos en la ciudad directamente los tenemos que pagar los ciudadanos. Entonces es trabajar con los brazos limitados, cruzados y amarrados. Y así no se puede sacar un país adelante. ¿Y cuál es la propuesta que trae Juan Bocanegra precisamente en esa línea al país, a las regiones? Hoy estás en una región que sufre más, porque Cúcuta queda más cerquita de Bogotá. De pronto Norte de Santander y los Santander han tenido mejores legisladores que los que ha tenido el Magdalena. Así que nosotros sentimos el doble o vivimos el doble los efectos de lo que acabas de nombrar, porque estamos más alejados por la costeñidad, porque los presidentes pocos vienen acá. Por lo menos ahí hay un factor que le llama la atención a todos y es la frontera con Venezuela. Pero te hago una pregunta, desde una región como la región Caribe, del Magdalena, de Santa Marta, ¿cuál es la propuesta que lleva Juan Bocanegra al Congreso? La propuesta que llevamos va a solucionar las mismas problemáticas. Mire, créanme, a pesar de que somos departamentos y ciudades lejanas, tan lejanas, sí, que tenemos culturas un poco diferentes, nosotros tenemos la frontera, tenemos una región tan hermosa como el Catatumbo, pero con tanta violencia. Ustedes tienen este hermoso mar y obviamente una gente muy perseverante, pero a la final tenemos exactamente las mismas problemáticas, consecuencias del mismo modelo de gobernanza que existe en Colombia. Es decir, de lo que yo te hablaba, de cada 100 pesos que pagamos nosotros, 80 pesos, 100 pesos de impuestos, 80 pesos se quedan en el gobierno central. Y allá ellos deciden qué hacen con ese dinero, se gasta en su burocracia y ellos allá revisan en qué van a invertir en el país. Y solo 20 pesos nos mandan a las regiones. Entonces es un recurso muy mínimo para lograr obras de impacto. Y te voy a comentar acerca del Cristo que llevo a la espalda, mi gran amigo Juan Fernando Cristo, candidato presidencial hoy.
En toda la historia y de pronto en los últimos 20, 30 años, las obras de infraestructura con mayor inversión que se han dado a la región fue la doble calzada Cúcuta-Pamplona, 2 billones de pesos, y el acueducto metropolitano alrededor de 600.000 millones de pesos. Eso se dio porque Juan Fernando Cristo era ministro del presidente Juan Manuel Santos y pudo jalonar esos recursos. Si no, jamás en la vida esas obras se hubiesen dado, porque vuelvo y repito, la voluntad del gobierno nacional. Entonces, en este periodo de Congreso, donde Juan Fernando fue ministro del actual gobierno, hicieron una modificación al sistema general de participación. Y es decir, de esos 80 pesos hablamos que se quedan allá, vamos a lograr que casi un 40% se vaya a los territorios. Y esos son miles de millones de pesos. Otro logro de Juan Fernando también. Por supuesto, son miles de millones de pesos adicionales. ¿Para qué? Para saneamiento en agua potable, para alcantarillado, para acueducto, para educación. Y sobre todo algo muy importante que estamos totalmente graves en el país es la grave crisis de salud. Entonces esos miles de millones de pesos van a poder que las personas en su territorio, ustedes tengan el debate, los argumentos, pero sobre todo los recursos y la plata para decidir lo que quieran sin tenerles que pedirle permiso a nadie. La plata está acá, la plata de nosotros, y aquí nosotros nos la gastamos como mejor nos corresponda. Y así, al igual que Norte de Santander, acá en el Magdalena y en Santa Marta, pues a falta de oportunidad para nuestros jóvenes que con mucho esfuerzo salen adelante, estudian, tienen una técnica, una tecnología, una profesión, pues salen y no tienen nada que hacer. ¿Y qué es lo que sucede cuando nuestros jóvenes están mirando por ahí desocupados? Vienen los grupos delincuenciales a instrumentalizarlos. Por eso es que la extorsión, por eso es que los robos, por eso es que esta gente tiene tanta capacidad para poder operar. Ahí es donde el Estado tiene que brindar, pero vuelvo y repito, no lo vamos a gestionar, lo vamos a tener aquí en capacidad para poderle brindarle oportunidades a ellos. ¿Cómo nosotros vamos aquí a crear una red de agua potable en Santa Marta que realmente sea digna, que le solucione los problemas que tienen? ¿Cómo vamos a proveer de pronto un tema de coyuntura actual que tienen en el Parque Tayrona? Y a mí me parece increíble y totalmente inaudito que sea administrado por una gerencia de parques nacionales donde el 90% de los ingresos que ustedes tienen acá se vaya para Bogotá, y acá sí se quedan los problemas de mantenimiento, de infraestructura, obviamente de reinversión, y ustedes solo hacen eso con el 10%. O sea, eso es una locura. Aquí las personas que le ponemos el pecho a la situación somos los que tenemos que resolver, pero para poder resolver necesitamos las herramientas de los medios. Entonces Juan Carlos Bocanegra como candidato y futuro senador, si Dios lo permite, y acá los samarios y las samarias nos apoyan, pues yo voy a ser un defensor y un garante de esa autonomía territorial, de lo que ya se modificó, se pueda reglamentar con una ley de competencias que le corresponde al próximo Congreso de la República. O sea, nosotros estaremos ahí llevando a cabo para que materialicen y para que aprueben esa ley de competencias, y ahí sí por fin Colombia en sus territorios, entonces estamos hablando del Magdalena, estamos hablando del Atlántico, del Norte de Santander, de Nariño, de Cundinamarca, de Boyacá, ahí sí podamos ver la diferencia, porque si tú miras el mapa de Colombia y ves todos los departamentos que están alejados del centro, son los que mayores tienen necesidades básicas insatisfechas, indicadores de pobreza e inseguridad. Entonces a eso es lo que le vamos a apostar. ¿Por qué hay que votar por Juan Carlos Bocanegra y cómo se vota por Juan Carlos Bocanegra? Bueno, para despedir este podcast político desde Tomasa. Prueba el chivo antes que se... No, eso está muy bueno. Ahí hay eso. Ahí le dejo esa presita. Este chivo está un espectáculo. ¿Por qué hay que votar por usted? Invitemos a la gente a que vote por Juan Carlos y cómo se vota por Juan Carlos. Juan Carlos Bocanegra, mi persona, yo deseo servir. Es lo único en lo cual siento que he venido a este mundo para trabajar, para aportar, para realizar. Es una persona que da la cara. Nosotros, y yo estoy totalmente convencido, que uno en la política debe rescatar y proteger lo más importante que da la sociedad, y es la confianza. Uno tiene que saber qué dice que sí, y uno tiene que saber y dar la cara para lo que hay que decir que no. Y de esa manera podemos recuperar todo ese ímpetu que tenemos para ser buenos como sociedad. Juan Carlos Bocanegra se compromete a trabajar por las regiones, y por eso ustedes, y les pido el favor acá a todo el pueblo de Santa Marta, que me ayuden, que me echen la mano, que me van a ver allá no acomodado en un puesto, sino incomodando esa clase indirigente que no ha permitido que nosotros desde acá recuperemos el orgullo de nuestro territorio. Y por otro lado, es muy fácil, el 8 de marzo
el Día de la Mujer. Ajá. Allá vamos a consentir a nuestras mujeres, salir en familia y vamos a votar pidiendo el tarjetón del Senado. Cuando lo encontremos, en toda la mitad de ese tarjetón está el logo de la Alianza Verde, el girasol verde, no hay pierde. Ahí lo marcamos con una X y marcamos el número 6 por Juan Carlos Bocanegra al Senado. Gracias, Juan Carlos, gracias por estar aquí. Gracias a todos los que se conectaron. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a seguirnos en nuestras redes sociales. Este fue el podcast político desde Santa Marta, el 69, desde aquí, desde Tomasa, el mejor lugar para disfrutar de la comida típica caribeña. Soy Pedro David Tobías y este fue el podcast político. En la costa se escucha un rumor, noticias y debates con fervor. De política vamos a hablar, en el podcast te vas a informar. El podcast político ya empezó, actualidad y opiniones sin temor, entrevistas que te harán pensar. El podcast político aquí está. Cada semana un nuevo tema, la gente habla, aquí no hay problema, dudas y certezas.